Perfecto. Entonces, decíamos ahorita que algunos efectos secundarios a veces de la quimio y de la radio se superponen y puede generar lo que decíamos boca seca, infecciones, cambio en el sabor de los alimentos. La mayoría de estos síntomas ceden muchas veces con la finalización del tratamiento. La quimioterapia produce algunos efectos que son debido a su acción sobre algunas células del cuerpo, sobre todo las que más rápidamente se reproducen. Ustedes saben que es una de las características del cáncer. Por eso la quimioterapia lo que hace, vamos a decir, es como que persigue las células que se reproducen más rápidamente. Bueno, ¿qué tipo de alteraciones va a producir vamos a decir, la quimioterapia? Produce, sobre la médula ósea podríamos decir que produce anemia. ¿Qué es anemia? ¿Quién me puede decir lo que es anemia? Disminución de glóbulos rojos. Exactamente, disminución en la cantidad de glóbulos rojos. Esa es una de las características. Los pacientes anémicos, los pacientes que han sido tratados con quimio y radioterapia, el mismo cáncer produce un tipo de anemia, porque recuérdese que el cáncer es un crecimiento descontrolado de células que han perdido lo que se llama apoptosis, que han perdido la capacidad de recordar que deben morirse, y entonces eso se trastornan los mecanismos de apoptosis. Entonces la quimioterapia actúa específicamente sobre eso. Aparte de la anemia, produce neutropenia. ¿Qué es neutropenia? Vamos a ver, ¿quién me puede decir neutropenia? ¿A quién se refiere eso? Después veremos con más detalle cuando hablemos de hemograma cada una de esas cosas, pero ¿qué es neutropenia? Los glóbulos blancos bajos. Sí, pero ¿cuántos tipos de glóbulos blancos tenemos? Neutropenia, porque sería leucopenia en términos generales. Leuco porque son leuco, los blancos, y penia, disminución. Pero cuando decimos neutropenia, ya somos más específicos. ¿A qué nos estamos refiriendo? A los neutrófilos. Ahora sí estamos hablando perfectamente. ¿Y quiénes son los neutrófilos? ¿Cuál es la función de los neutrófilos? Estos aumentan cuando hay infusiones agudas. Exactamente, cuando hay infección aguda. Pero ¿en qué porcentaje deben estar los neutrófilos? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero 65. Óyeme, pero está muy duro. Te felicito. Muy bien, el 65%. Entonces, ¿qué va a producir la quimioterapia? Va a producir anemia, pero también neutropenia. Quiere decir que el paciente tiene menor capacidad para defenderse, porque los neutrófilos son los glóbulos que están, los glóbulos blancos que actúan en primera línea de defensa, es decir, son los que van adelante, los neutrófilos. Muy bien. Entonces también va a producir otra condición. Fíjese, esto a nivel de la médula ósea: anemia, neutropenia y trombocitopenia. ¿Qué quiere decir eso? Trombocitopenia. Disminución de los trombocitos. ¿Y quiénes son los trombocitos? Las plaquetas. Exactamente, la plaqueta. Entonces, ¿qué piensan ustedes que va a producir eso? La trombocitopenia o la trombopenia. Disminución de la coagulación. Exacto. Entonces, ¿qué va a generar eso? Posiblemente eso produzca sangrados. Sangrado nasal o de la mucosa. Exactamente. Entonces, ya ustedes están entendiendo. Vimos primero la cirugía. ¿Cuál era el papel de la cirugía? Que era extirpar la lesión. Y era tanto mejor era el pronóstico si se encontraba en superficial y más complicado si estaba en plano más profundo la secuela. Vimos después la radioterapia, que era lo que producía enrojecimiento, que que hacía cambio color de la piel, cambios en la voz, cambio en el gusto, todo ese tipo de cosas. Entonces la quimioterapia tiene como alteraciones que produzcan sobre la médula ósea la anemia, es decir, la disminución de los glóbulos rojos, la neutropenia, disminución de la cantidad de glóbulos blancos, y trombocitopenia o trombopenia, la disminución de la plaqueta. ¿Cuánto debe ser el porcentaje de plaquetas en un hemograma normal?
De tanto a tanto, más o menos. 150 a 300, más o menos. Exactamente, muy bien. Y ahí para abajo, entonces, si comienza a bajar mucho, ya entonces puede haber problemas de sangrado nasal o de mucosa. Entonces, cuando los pacientes son tratados con quimioterapia, y es bueno siempre hacerle análisis de forma periódica. Se le indica, eso lo veremos más adelante, se le indica casi siempre PT y PTT, o tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina. Cada vez que se le va a dar un nuevo ciclo de quimioterapia para ver cómo está reaccionando el organismo. Ustedes saben. Otra cosa que producen también, que se llama alopecia. ¿Qué es eso? Eso es cuando el pelo se cae. Caída del pelo. Exactamente, muy bien. Trastorno de la caída del pelo. Eso muchas veces es temporal. Eso va a depender del tipo de medicamento que se administre, pero generalmente a partir de las 5 semanas comienza a caerse el pelo y después, perdón, a partir de las 5 semanas ya de interrumpir el tratamiento, comienza a aparecer el pelo, que muchas veces es de una naturaleza muy fino, el cabello muy fino, pero poco a poco se puede ir normalizando. Otra condición también que aparece son trastornos digestivos. Generalmente la quimioterapia produce alteraciones del apetito, náuseas, vómitos, úlceras en la boca, la mucositis. Con el tratamiento se puede mejorar y controlar. Mencionamos la mucositis, que es la inflamación de la mucosa de la boca. Es generalmente uno de los síntomas, de los signos que mayor frecuencia aparece. Bueno, vamos a decir que dentro de los tratamientos oncológicos hay la quimioterapia clásica, que son anticuerpos monoclonales, que son fármacos de uso endovenoso, que actúan de forma diferente a la quimioterapia. Se pueden combinar con la quimio y la radioterapia. Los efectos secundarios son también un poquito diferentes a los de la quimioterapia. Los principales efectos más bien son cutáneos, en la piel, es decir, en la piel y alteraciones en las uñas. Eso en cuanto a la quimioterapia clásica, los anticuerpos monoclonales. También la inmunoterapia, se está usando también un tratamiento en tumores de cabeza y cuello. Muy bien. Otra cosa a tomar en cuenta que no debemos perder de vista es lo que se llama la nutrición. Comer bien durante el tratamiento es fundamental, en especial en los tumores de cabeza y cuello. Es importante ingerir suficientes calorías y proteínas, porque las calorías y las proteínas son el sitio donde el organismo va a buscar los materiales para reconstruir los tejidos que están en deterioro, que están en sufrimiento. Entonces es importante una buena alimentación también para la recuperación y favorecer la cicatrización de heridas. Comer, a veces los pacientes que han sido tratados de cáncer de cabeza y cuello, comer les resulta muy doloroso y muy difícil, pero hay que tratar de alimentarlo bien y ponerle, como lo dijimos, suplementos de vitaminas y de proteínas. Una alimentación adecuada para pacientes que han sido tratados con quimio y radioterapia para lesiones de cabeza y cuello, evitar la comida caliente, muy ácida, picante, no tomar alcohol, no tomar bebida excesivamente con azucarada, triturar, es decir, molerlo. Pensé que está bien, la imagen está ahí, todavía no se fue, pensé que se había salido, me hizo la computadora me hizo una jugada rara. Y bueno, mantener, como dijimos ahorita, evitar comida caliente, no tomar alcohol, no tomar bebida muy azucarada, muy condimentada, triturar los alimentos para evitar que el paciente tenga que hacer una masticación prolongada. En algunos casos, que se lo estoy mencionando, no es que uno la vaya a tener que tener, en algunos casos, a pesar de que el paciente lo intente, la alimentación puede ser muy difícil. Entonces se coloca una sonda. ¿Qué es una sonda? Una sonda nasogástrica, ¿qué es? ¿Quién me puede decir lo que es? Es como si fuera una manguerita que le entra el nueve por la nariz. Exactamente, y que va directamente al estómago. La sonda, Exacto, una vía para alimentar. Exactamente, porque a veces si el paciente tiene mucha úlcera, si está con alguna lesión en la boca o en la lengua, entonces se utiliza la sonda nasogástrica, que es un tubo fino que va directamente al estómago, y por ahí se hace lo que llama nutrición por vía enteral.
Si es por vía de la vena, es parenteral. Pero generalmente, si se puede, se prefiere usar esa sonda nasogástrica, que eso no tiene muchas complicaciones. En algunos casos, a veces no se puede hacer, introducir la sonda por la nariz, entonces se hace una gastrotomía. Se abre un hoyito directamente a la barriga por el estómago y se coloca también una sonda directamente al estómago. Como ustedes saben, hay que buscar todas las vías posibles, la que sea menos agresiva para el paciente, dependiendo de la naturaleza de cada tumor. Déjame ver qué otra cosa más podríamos decir. La mayoría, bueno, ya si hablamos de cánceres de laringe, aunque eso no está muy dentro de nuestra área, pero podríamos decir que la mayoría interfieren ya con los cánceres de laringe, van a dar disfonía, o sea, trastorno en la producción de la voz, disfagia al tragar, disnea, dolor. Muy bien. Entonces, vamos a continuar ya con, déjame ver, tenemos aquí. Vamos a ver los distintos tumores, los más frecuentes, y después repasaremos todo eso. Bien. Como hemos estado diciendo, carcinoma. Carcinoma es un tumor de origen epitelial, es decir, es quizá el carcinoma epidermoide o carcinoma de células escamosas, que como ustedes ven, es quizá el cáncer de mayor incidencia, de mayor frecuencia que puede aparecer en la cavidad oral. Está originada en la mayoría de las veces, casi siempre, por factores irritativos, como dijimos, tabaco, alcohol, sepsis, alguna enfermedad predisponente, virus del papiloma, todo ese tipo de cosas. Como ustedes ven, ya sabemos lo que era el estadiaje, dijimos que era T se refería a tamaño, N a si había presencia o no de nódulos y M metástasis. Como ustedes ven, puede empezar superficialmente, pero cuando en la medida que vaya avanzando va a producir osteolisis, destrucción del hueso. El osteosarcoma, bueno, un detalle importante. Los carcinomas, tengan eso pendiente en la cabeza, que no quería que se me iba a escapar. Los carcinomas son más frecuentes en pacientes de edad adulta. De edad adulta, mayor de edad, como dijimos ahorita, de 50 en adelante. Los sarcomas son tumores de origen conjuntivo, son más frecuentes en pacientes jóvenes, niños. Por ejemplo, los sarcomas de mandíbula, sarcoma de fémur, otro tipo de tumores óseos, generalmente son más frecuentes en pacientes jóvenes. Los carcinomas son más frecuentes en pacientes, ¿quién me dice? Carcinomas en pacientes adultos, avanzados, adultos mayores, avanzados, y los sarcomas en tumores de pacientes de jóvenes. Muy bien. Como dice aquí, los osteosarcomas se caracterizan por la formación de células óseas. Puede ser de dos tipos: osteolítico u osteoblástico. ¿Qué quiere decir osteolítico u osteoblástico? ¿Qué es osteolítico? ¿Quién me dice? Osteolítico. Una lesión osteolítica, ¿qué hace? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo va a ser? Que ninguno me diga. ¿Quién me dice? Edwin, Cindy, Dinelli, ¿quién me dice? Edwin, vamos a ver. Osteolítico, ¿qué quiere decir? No recuerdo. Cindy, Edwin, no, Cindy, ¿quién más? Edwin. No sé, doctor, no que se. ¿Cómo va a ser, Cindy? Cuando tú oyes una lesión osteolítica, quiere decir que destruye hueso. Osteolítica, apréndanse eso. Osteolisis, destruye hueso. Y osteoblástico, ¿qué quiere decir? Que forma hueso. Una destruye, es decir, los sarcomas pueden ser de dos tipos: osteolítico, que destruye el hueso, u osteoblástico, que forma hueso. ¿Entendieron?
Dos tipos, bien. El sitio de mayor predominancia, de mayor prevalencia es la mandíbula de los osteosarcomas. Yo he visto osteosarcoma en fémur, en pacientes jóvenes, en fémur y en tibia y peroné, pero el sitio de mayor predominancia es la mandíbula para los osteosarcomas. Como dice ahí, ¿qué dice abajo la última línea esa? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué dice ahí? Radiográficamente, márgenes indefinidos. Exactamente, quiere decir que no tiene una, como veremos adelante, los quistes y otras cosas que tienen márgenes definidos. Estos son márgenes indefinidos. El osteosarcoma puede ser, como dijimos ahorita, osteolítico u osteoblástico. Fíjense que no tienen los márgenes muy definidos, como que no hay una línea de separación clara. Fíjense cómo se ve ahí. La zona de mayor prevalencia es en el maxilar. Mírenlo ahí. Ese es un paciente relativamente joven. Esa sería osteolítica u osteoblástica. Destruye o forma hueso. Ahí en ese caso. Osteoblasto. Perfectamente. O formadora de hueso. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver ahora otro tipo de lesiones que son los linfomas. Hay una variedad de linfomas grandísimos, linfoma de Hodgkin, linfoma de Hodgkin, linfoma de Burkitt, hay muchas cosas, pero todo básicamente, ¿a qué se refiere el término linfoma? ¿Qué ustedes piensan que puede ser? Linfoma. ¿A qué le suena eso? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Dónde está pasando la flechita? ¿Qué dice ahí? Como de la linfa, de lo linfático. ¿Qué dice ahí? Mira la diapositiva. Caracterizada por agrandamiento de los ganglios linfáticos. Exactamente. Entonces, los linfomas son tumores que asientan, que se originan en los ganglios linfáticos. El mismo nombre lo dice, es un tumor caracterizado. Hay variedad de linfoma de Hodgkin, linfoma de no-Hodgkin, linfoma de Burkitt, linfoma de muchísimas variedades. Muchos de esos linfomas, muchos, responden bien a la quimioterapia. Nosotros tuvimos en el hospital varios casos de linfoma que los referíamos a oncología médica y le daban su tratamiento y le salen ganglios axilares, salen ganglios cervicales, en varios sitios, pero responde, es un tumor que responde bastante bien al tratamiento de quimioterapia. Como característica, como común denominador, casi todos los tumores tienen como elemento común la fiebre, anemia, pérdida de peso, pérdida de continuidad ósea, pérdida de apetito. Muy bien. Vamos a ver ahora este otro tumor. ¿Cómo dice arriba? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver quién me comenta. ¿Qué dice ahí? Arriba. Mieloma múltiple. Muy bien, Cindy. ¿Y qué ustedes piensan que es el tumor mieloma múltiple? ¿Dónde se origina? ¿Qué quiere decir eso? Miel. Vayan repasando. Cuando decimos, por ejemplo, osteomielitis, ¿a qué nos referimos? Cuando decimos osteomielitis. Osteo es hueso. ¿Y mielitis qué? O miel en general. Que no es la miel de las abejas, sino nos estamos refiriendo a la médula ósea. Cuando decimos osteomielitis, estamos hablando de una infección de la médula ósea originada por estreptococo, estafilococo, por una variedad, una infección polibacteriana. Cuando hablamos mieloma múltiple, estamos conversando sobre un tumor que se origina en la médula ósea. Mieloma múltiple. Vamos a ver algunas de sus características. ¿Qué dice ahí? Defectos. Óseos redondeados. Edad promedio, 50 a 70 años. Más frecuente en sexo masculino.
huesos afectados. ¿Cuáles son? ¿Qué dice ahí? Cráneo, costillas y pelvis. Exactamente. Vamos a ver, seguimos. Y esa última condición que dice es muy doloroso. Y lo otro es una proteína que se detecta en orina que se llama la proteína de Bence-Jones, que se utiliza casi para como un diagnóstico confirmatorio, entre otras cosas, pero esas son las condiciones más relevantes del mieloma múltiple. ¿Qué ustedes ven ahí en esa radiografía de cráneo? Miren ahí. Muchos huequitos. Muchos defectos óseos, zona exactamente, muchos huequitos, está bien. Muchas zonas radiolúcidas originadas por defectos en la médula ósea. Con esa imagen, esa es una imagen casi típica, una imagen que nos puede hablar cuando nosotros, aún sin tener el diagnóstico, con esa imagen casi, con esa imagen de radiográfica, se puede casi decir que uno está en presencia de un mieloma múltiple. Miren aquí más todavía. Ustedes ven cómo está ese cráneo en esa radiografía lateral. La ven ahí bien. Lo comparan. Yo le puse esa imagen de un queso para que se parezca como un queso de eso, con los hoyos que puede tener un queso. Así mismo es la imagen de un mieloma múltiple. Vuelvo y les digo, acostúmbrense a ver por lo menos radiografía de cráneo y a correlacionar algunos hallazgos. Aunque no sepamos todas las cosas, pero por lo menos atrevernos a salirnos un poquito de la pecera de la boca. Tengan eso pendiente, la pecera de la boca. Hay que aprender a nadar fuera de esa pecera. ¿Qué dice aquí? ¿Quién me puede leer? Ahí. Mieloma, un mal invisible. ¿Qué más? ¿Sigue? ¿Qué es un mieloma múltiple? Es un cáncer de las células plasmáticas, un tipo de glóbulo blanco en la médula ósea, que contribuye a combatir las infecciones cuando las células plasmáticas se convierten en anormales y se multiplican de forma rápida. Se las denomina células del mieloma. Exactamente. Entonces, como ustedes ven, miren aquí los sitios de, como dijimos ahorita, los sitios de mayor prevalencia son la cabeza, el cráneo, los huesos y la pelvis. La prevalencia no es muy alta, 4 casos por cada 100,000, pero bueno. A propósito de lo que hablábamos ahorita, osteomielitis, ¿qué quiere decir eso? ¿A qué se refiere osteomielitis? Lo dijimos ahorita que era Tumor en la médula ósea. Inflamación de los huesos. ¿cómo es? Repite otra vez. Inflamación de los huesos. Más que inflamación de los huesos, de la médula ósea. Recuérdese que mielitis se refiere específicamente a médula, porque hueso puede ser el periósteo, pero mielitis se refiere a una infección de la médula ósea. Esto se refiere a un cáncer de la médula ósea, el mieloma múltiple. Ese prefijo miel se refiere a médula ósea. Osteomielitis, infección de la médula ósea. Tengan eso bien claro, muy clarito. La edad más frecuente es de 20 a 50 años. Afortunadamente, para la osteomielitis mandibular es bastante infrecuente, o sea, no es una forma de presentación. Los huesos largos sí son más frecuentes, el fémur, tibia, peroné, sobre todo el fémur. Uno ve el que ha rotado por hospitales, que ha vivido en hospitales, la osteomielitis de fémur y de tibia son mucho más frecuentes. La osteomielitis de mandíbula, yo solamente recuerdo haber tenido un solo caso. Y les voy a comentar que fue un tratamiento bastante complicado para mí. Al final tuve que hacerlo dándole oxígeno hiperbárico porque no había antibiótico que le hiciera nada. Pero bueno, vamos a seguir por aquí. Como dice aquí, la edad más frecuente es de 20 a 50 años, prevalente en varones, quiere decir que tiene mayor aparición. Los microorganismos más frecuentes, déjame ver, el estafilococo áureo y el estreptococo hemolítico. Si ustedes se ponen a ver la cantidad de caries dentales y de restos radiculares que andan por ahí pululando en el medio de la calle,
prácticamente son muy raros, muy escasos las situaciones en las cuales se presenta la osteomielitis. Como dice aquí, ¿qué dice ahí? ¿Quién me lee lo que dice ahí? ¿Osteomielitis qué? Osteomielitis en la Osteomielitis en la cavidad. cavidad. Sigo yo. La osteomielitis puede generalizarse en el maxilar o la mandíbula por vía directa o indirecta. La vía directa está en dientes y tejidos periodontales y vía indirecta en hemática y linfática. ¿Qué quiere decir hemática? En la sangre. Y linfática, por vía linfática, o sea, por lugar. O sea que como ustedes pueden ver, puede venir directamente por los dientes, alguna infección de origen propiamente originada en la boca, o puede ser que venga por vía sanguínea, que se propague, o por la vía de los linfáticos. Puede ser que a lo mejor haga una osteomielitis en un hueso y por vía sanguínea llegue directamente a la mandíbula. Muy bien. Miren aquí, este es un caso, como ustedes ven, es un caso de un paciente que se fistulizó. Tenía múltiples fístulas. Miren aquí, realmente, si uno se pone a ver la cantidad de pacientes que tienen infecciones dentarias, es relativamente muy baja la prevalencia de las osteomielitis, como ustedes se podrán dar cuenta. El tratamiento lo veremos, eso es a base con antibióticos y cosas de esas, pero vamos a ver. Hay un tipo de osteomielitis que se la quiero mencionar a ustedes, que es lo que se llama osteomielitis de Garré, osteomielitis seca. ¿Qué quiere decir eso? Es una reacción de aumento de volumen. ¿Qué quiere decir hiperplásica? Hiperplásica, ¿qué quiere decir? Aumento Del número de células. exactamente, pero aumento de volumen a expensas de la cantidad de celos. Como dice aquí, es un error. La inflamación se extiende a través del hueso, estimulando el periósteo a depositar múltiples capas de hueso neoformado. ¿Qué ustedes ven ahí? Una Eso es radiopácida. radiopácida. Exactamente. Eso parece como cáscara de cebolla. Ustedes han visto la cebolla que tiene muchas capitas. O sea, se dice así, se describe como cáscara de cebolla. Pero es una osteomielitis no supurativa. Fíjense eso. La osteomielitis clásica tradicional es supurativa, o sea, bota pus. Esta osteomielitis de Garré, osteomielitis seca, se caracteriza por eso. Es frecuente en pacientes jóvenes, como ustedes ven, y hay un aumento de volumen. Generalmente aparece en dentición de primer y segundo molares permanente, pero pacientes jóvenes que tienen una buena defensa, y entonces el organismo reacciona formando un hueso en cáscara de cebolla, pero no supura. Por eso recuerden ese nombre, osteomielitis seca, osteomielitis de Garré. Como ustedes ven, dice aquí, es una forma de osteomielitis con una pronunciada respuesta esclerótica, es decir, se va endureciendo, que por lo general afecta a la mandíbula. Mírenla aquí. Esa es la osteomielitis seca de Garré o no supurativa. Le doy. Bueno, los exámenes auxiliares que se emplean para complementar la osteomielitis son el hemograma, que como dice aquí, hay elevación de los linfocitos porque hay una enfermedad crónica, eritrosedimentación, radiografía del tórax, segmento, líquido sinovial, biopsia, vaciloscopía, para ver si es de origen tuberculoso. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir osteoradiodecrosis? ¿A qué se refiere eso? Ah, se me olvidó de la osteomielitis, perdón. La osteomielitis tiene lo que se llama el secuestro óseo. El secuestro óseo es un pedazo de hueso necrótico. Apúntense ese nombre, secuestro, igual que como cuando secuestran a una gente, cuando cogen a una gente y se la llevan forzado. Secuestro es un pedazo de hueso necrótico que el organismo tiende a expulsarlo. Secuestro, escríbalo. Secuestro. El procedimiento para sacar... Doctor, permiso. Dime. ¿Puede repetir, por favor? Claro, se llama secuestro. Lo voy a escribir aquí en el chat. Déjame ver.
Vamos a darle para atrás, pero vamos a darle para atrás. ¿Qué es esto? Secuestro. Fragmento óseos. Y el otro, el hueso que está circundante se llama involucro. Hueso neoformado. Hueso neoformado. Lo puse ahí en el chat. Tenemos entonces secuestro, que es el pedazo de hueso necrótico que el organismo trata de expulsar, generalmente por la vía de una fístula. ¿Usted sabe lo que es una fístula? ¿Qué es una fístula? ¿Quién me dice lo que es una fístula? Quedan 3 minutos. ¿Qué es una fístula? Una fístula es un trayecto artificial que el organismo crea para tratar de eliminar algún proceso infeccioso o un pedazo de hueso, un cuerpo extraño. Es un trayecto que el organismo va creando, una vía que se va abriendo para tratar de expulsar algún elemento. Entonces, generalmente los secuestros se eliminan por una vía de una fístula. Déjame ver si se ve aquí. Ah, mírenlo aquí. Ustedes ven, eso es una fístula, una boca que bota pus por ahí y posiblemente por ahí sale algún pedazo de hueso. Una fístula, se llama fístula. Entonces, quedamos que se llama el pedazo de hueso necrótico, ¿cómo se llama? Secuestro óseo. Secuestro óseo. El procedimiento de sacar el secuestro óseo se llama secuestrectomía. Secuestrectomía. Y el hueso neoformado se llama involucro, que es un hueso neoformado. Muy bien. Tenemos aquí osteoradionecrosis. Eso se refiere a muerte del hueso como una consecuencia del tratamiento con radioterapia. Mírenlo aquí. Fíjense cómo se ve eso. Las osteoradionecrosis son dificilísimas de tratar porque se refiere a un hueso que ya tiene poca circulación, poca vitalidad, y eso realmente, una osteoradionecrosis es un problema tremendo. Déjame ver. Si se nos va el tiempo, vamos ahora a empezar a tocar quistes de maxilares. ¿Alguien me puede decir lo que es un quiste maxilar? Lo que es un quiste en general. ¿Quién me dice? ¿Qué es un quiste? Un crecimiento de que no es normal. ¿Un qué? Un quiste, fíjese, ¿quién me puede decir otra definición también? A ver. Y yo le voy a decir una que se ajuste para todos los quistes, donde quiera que estén. ¿Quién me dice otra cosa? Es como si fuera una masa, pero que esta masa está llena de líquido o de líquido. Si se va, lo tomamos ahí. Nos conectamos de ahí, ya queda menos de un minuto. Ya sabes, un quiste es una cavidad patológica, una cavidad anormal, cubierta de epitelio y un contenido líquido o semisólido en su interior. Eso es un quiste. Donde quiera que ustedes vean un quiste, le pueden decir cavidad patológica porque es una cavidad anormal de contenido líquido o semisólido y cubierta por una membrana. Eso es un quiste, donde quiera. Entonces vamos a ver ahora cuando en la próxima vuelta, la tercera vuelta, lo que son los quistes de los maxilares. Vamos a ver realmente eso. Yo creo que ya nos queda, ya estamos casi fuera del aire. Así que no se me vayan. Bueno, mientras tanto, los quistes de los maxilares los vamos a clasificar